Quisiera hoy compartirle un tema que es muy importante para que nosotros conozcamos. Este tema lo vivimos nosotros de primera mano y le puse por nombre el arma del enemigo. Y es lo que generalmente el adversario, Satán, siempre va a utilizar. Desde un inicio lo vemos en la Escritura. Usted sabe que cuando nosotros llegamos aquí, el pastor Freddy nos llamó. Nosotros en México trabajábamos secularmente, no nos dedicamos a nada de la iglesia. Y cuando llegamos aquí, yo venía con otras ambiciones. Yo sabía que iba a servir. Les hemos platicado esto algunas veces. Y cuando yo llegué, yo tenía la idea de trabajar. Dije, wow, Estados Unidos. Yo siempre me quise ir a otro país. Me iba a ir ¿a dónde me iba a ir? A Australia, me quería ir a diferentes lugares. Siempre mi mente estaba en otro lugar. Y mi esposa también tenía el deseo de moverse. Entonces pasamos una situación difícil en nuestra vida y queríamos volver a iniciar. Y el Señor nos permitió tener la puerta abierta con el pastor. Estábamos orando para saber qué hacer. Y cuando llegamos, yo tenía la intención de meterme a trabajar. Tenía una entrevista de trabajo, quería hacer ciertas cosas. Y cuando el pastor nos llevó a Bend con el pastor Rubén Villanueva, recuerdo que la palabra de Dios vino hacia él e inmediatamente cambió todo lo que teníamos nosotros en mente. Él dijo, no te traje aquí para lo secular, te traje aquí para un otro propósito. Tú tienes un propósito en este país, en esta nación. Y en ese momento todo lo que teníamos en mente se cerró, todas las puertas se cerraron y empezamos un proceso continuamos en ese proceso, pero se inició formalmente en nuestras vidas y para nosotros ha sido un tiempo de cambio, de aprendizaje. Y esa fue la palabra que Dios nos dio. Yo te traje aquí, no te traje para lo secular, te traje para otros propósitos. Yo tengo planes para ti. Y nosotros atesoramos esa palabra y fue la que nos sostuvo mucho tiempo. Cuando teníamos algún problema económico, algún problema de que no sabíamos qué hacer, recordábamos y esa palabra la escribimos en nuestra pared y la pusimos ahí y dijimos, Señor, tú nos trajiste aquí. Pero cuando usted tiene una palabra, ya sea en la Escritura o Dios le habla algo, muchas veces viene el enemigo y dice la Escritura que viene a robar la semilla, la palabra que el Señor le dio. Y nosotros empezamos a recibir por diferentes personas lo que parecía palabra de Dios. Yo siento de parte de Dios, Dios me dijo, esto puede parecer que no está bien. Y me empezó a entrar a mí un conflicto que estuvimos nosotros a punto de regresarnos. Cuando el pastor metió los papeles, no sabíamos si se habían mandado, no teníamos ni idea, pero la palabra que nos había sostenido mucho tiempo, que era yo te traje aquí y tengo un propósito, se perdió de nuestra vista. Y entonces eso pasa muchas veces en nuestro caminar con el Señor. En la Escritura Dios nos habla y nos da palabras. Él nos dice, si obedeces, yo voy a hacer esto. Y a veces el Señor nos habla y vemos el testimonio de lo que el Señor prometió y empezamos a ver cómo funciona. Pero como dice la Escritura, el enemigo viene e intenta robar. El enemigo viene con problemas y a veces quiere ahogar la semilla que está dando fruto. Ahora, esta estrategia no es nueva. Esta estrategia usted la va a ver en la Escritura, pero yo quiero que veamos cómo se tiene que luchar con esto. Entonces, yo le pido que haga una oración por mí para que el Señor hable lo que Él tiene para nosotros. Amén. Padre, pedimos, Señor, en este momento que tú abras nuestros oídos, Señor, y que mi boca, Padre, pueda únicamente transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros. Yo sé que tú me has permitido pasar por cosas, a mi esposa también, Señor, para que podamos hablar y transmitir, Señor, y pueda ser de bendición para alguna persona que esté escuchando. Yo te pido que quites toda distracción, Señor, de aquel que necesita esta palabra, Padre, para que él recuerde que tu palabra es la que nos sostiene y la que nos levanta. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Muy bien, yo le quiero pedir que vaya a Juan 8:44 conmigo. Juan 8:44. Está hablando Yeshua y está hablando contra los líderes religiosos de su tiempo. Y el Señor nos da una clave bien específica que no debemos de perder de vista. ¿Ya lo tiene conmigo?
Muy bien, ¿ya lo tienen ahí atrás? Perfecto. Dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Diga conmigo, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Escuche, esto es crucial. No hay verdad en el enemigo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, esta característica del enemigo es importante que la conozcamos. A veces estudiamos sabemos que Dios es la verdad, sabemos que Él es la vida, sabemos que su palabra es realidad, pero a veces perdemos de vista el enemigo y también es importante conocerlo. Es importante saber cómo va a actuar para que usted pueda detectar cuando el enemigo está haciendo algo en su vida o quiere intentar hacer algo en su vida. Pero dice que Él no permaneció en la verdad. Y Yeshua nos dice que Él es un mentiroso, que el enemigo es un mentiroso y que es el padre de la mentira. Entonces, si hay algo que usted tiene que saber importante es que él siempre va a intentar torcer la verdad o le va a presentar una mentira. Y yo estaba estudiando el pecado de Jeroboam, que es otro estudio muy bueno que después lo vamos a dar, sobre que este pecado que constantemente Dios habla en Israel, y si usted analiza lo traemos a nuestros días. Es un pecado que viene acarreándose y constantemente en todos los grupos religiosos se ha querido permanecer. Pero en ese suceso en el que el Señor está reprendiendo a Jeroboam, Dios le envía un profeta que su nombre, recuerdo, según no aparece. Y es algo bien interesante que me llamó mucho la atención y dije, wow, esto pareciera que este episodio ya lo hemos visto. Usted sabe que cuando en la escritura hay patrones que Dios usa, como por ejemplo a veces Dios usa al menor para hacer algo, protege al mayor con el menor. El Señor retira a la gente y los manda al desierto. Usted puede conocer patrones de que hace Dios en sus hijos, pero también el enemigo tiene patrones. Y yo encontré 3 casos que me llamaron la atención. Y el primero es en Génesis 3. Si me puede acompañar, Génesis 3:1. Bereshit es el primer libro. Y estamos teniendo un encuentro con la serpiente y Java y Adán y Eva. Y dice el versículo 1. Y ponga atención lo que dice. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Le está preguntando, fíjese, le está diciendo, Dios les dijo eso. ¿Y qué le dijo a la mujer? Dice el versículo 2, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso, lo que él estaba diciendo era mentira. El Padre nunca dijo, o el Señor nunca dijo que no podían comer de los árboles. Él nada más les dijo de cuál no podían comer. Y dice, pero del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Pareciera algo muy simple y es una indicación muy fácil. Si aquí ponemos un árbol y le decimos no lo toquen ni lo coman, ¿qué parte se puede confundir de eso? No hay una gran lógica o complicación de decir no lo toques. Se le puede quedar viendo, es como cuando a los niños les damos indicación, no. Y no es no, pero a veces lo quiere picar y le empieza a acercarse. No es no hay mucha lógica, hermano. No es no. Y pareciera que no es confuso, pero fíjese lo que hace el enemigo. Dice el versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como el Señor, conociendo el bien y el mal. Entonces ahí empezó a entrar una duda. El Señor dio una indicación, no es no, y la serpiente viene y ¿qué le dice? No es que no sea un no, pero que si te animas a tocarlo, si te animas a probarlo, va a pasar otra cosa, no es lo que Dios te dijo. Entonces yo quiero que usted entienda el propósito número 1 del enemigo, que es que usted desobedezca. No hay otro propósito, que usted desobedezca, pero la estrategia que él va a utilizar va a ser muy diferente de acuerdo al escenario.
Yo lo resumí en esta estrategia que usó el enemigo, es que hizo creer a la mujer y al hombre que Dios no dijo la verdad. Él dijo, no es que no lo toques ni que vayas a morir, es que Dios no quiere que lo toques porque te va a pasar esto. Entonces el enemigo se valió de una estrategia de engaño, de decir que él no había dicho la verdad. Y el propósito, ¿cuál era? Simple, que su no se rompiera y que él fuera el humano y tomara el fruto. Si usted se pone a pensar y usted fuera el que está en el árbol, parecería muy sencillo decir, pues él dijo que no y no. Pero si le empiezan a sembrar algo que pareciera que es mentira, que como que no sabe si sí o no y empieza a dudar, es el enemigo obrando en su vida. Y en este escenario yo pude pensar en Números 23:19, no lo busque, nada más se lo voy a leer. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. El pastor nos ha hablado sobre esto, si el Señor se arrepiente en la escritura, pero vemos que la traducción hizo de las suyas y podemos entender que el Señor realmente no se arrepiente. Él no miente. Entonces, si Él les dijo no coman porque van a morir, es no comas porque vas a morir. Punto. No hay intermedio. Si Dios te dijo algo en su escritura, si tú lees algo y dice esto lo vas a hacer, es porque lo vas a hacer. A veces me pongo a pensar como ya con un hijo, uno empieza a pensar como un padre, ¿verdad? Y eso son cosas que uno no le pasa cuando está sin un hijo. Pero cuando le digo no toques ahí es porque hay un propósito y hay un motivo por su seguridad y no es por fastidiarlo. Si le digo al niño no hagas esto, es un no y hay un motivo como padre y a veces no le puedo explicar porque no me va a entender. En la escritura vemos cosas que a veces el Señor dice no lo hagas o hazlo, pero a lo mejor no le vamos a entender. ¿Quiénes somos nosotros para poder comprender? Mi hijo siendo humano, pero siendo menor, no me puede entender todo. ¿Cuánto más el Creador, el que nos hizo, el que estableció, dice, los cielos y la tierra? ¿Qué espera poder entender, amado? Hay algo muy importante que tenemos que saber, que es que no necesitamos una explicación. Cuando usted empieza a querer obedecer la voluntad del Señor y lee sus mandamientos, usted se va a dar cuenta que muchos no tienen explicación. Hay unos que les va a decir por esto o por lo otro, y a otros les va a decir la consecuencia, les va a decir para que tengas larga vida, para que te pase esto, para que te vaya bien. Pero hay unos que no van a tener explicación. Y lo decía un hermano que me gustó mucho. Dice, ¿y qué la necesitamos una explicación? ¿Realmente necesitamos que nos explique el Señor todo lo que tengo que hacer? Yo pienso que no, hermano. Yo pienso que a veces no podemos entender cosas que el Señor quisiera y no necesitamos una explicación. Él como nuestro Padre nos puede decir sí o no y nosotros nada más tenemos que obedecer. Y si después entendemos, qué bueno, y si no, ya obedecimos. Pero el Padre, ¿usted cree que le va a poner trampas? ¿Usted cree que lo va a engañar para ver si le va mal? Su Padre dice que Él es bueno. Entonces, cuando empecemos a acomodar nuestra perspectiva de lo que Dios dijo en su Escritura, entendamos que es para nuestro bien. El Señor les dijo, no coman, y esa fue su indicación. Pero viene el enemigo y ¿qué le dijo? No es que no hagas esto, sino que Dios no te dijo todo. El Señor te mintió, prácticamente yo lo veo de esa manera. Y esa es la estrategia para que desobedeciera. Ahora, si usted se viene conmigo a primer libro de Reyes 13, acompáñeme, hay un escenario parecido. Primer libro de Reyes 13. Es el versículo 6, muchas gracias allá atrás, muy bien.
El Señor le envió un profeta a Jeroboam porque estaba cambiando lo que Dios había ordenado y lo fue a hablar con él. Y dice la escritura que cuando levantó su mano para que lo detuvieran, dice que su mano se quedó detenida y se quedó como, yo lo veo como seco o algo así. Y dice que le suplicó al profeta, le dijo: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Y fíjese lo que le dice el versículo 7. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted, tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar. Y el versículo 9 es muy importante, lea esto conmigo, dice: porque así se me ordenó por palabra del Señor, me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que te fuiste. Esas son las indicaciones. Si yo le digo: hermano, de aquí a las 6 de la tarde usted no va a comer pan, no va a beber agua y no va a regresar por el mismo camino que se regresó, ¿es muy difícil hacer eso? ¿Es complicado? Alguien se confunde, dice: ¿será que el refresco es agua? Es fácil, no comas agua, no comas pan y no te regreses por donde viniste. Son indicaciones muy sencillas y el Señor no le pidió algo muy complicado, le dijo: no hagas esto. Y ese fue el mandamiento que Dios le dio. Y fíjese lo que sucede, dice que se fue por otro camino y no regresó por donde había ido. Pero el versículo 11 pasa algo muy interesante. Si ponen el 11 ahí, por favor. Dice que un profeta en esa misma ciudad escuchó todo lo que había pasado y le pidió a sus hijos que le prepararan un asno. Pon el 16, Meño, por favor. Entonces el profeta le invitó a su casa y le dijo que fuera a comer pan y agua. Le dijo: ven por pan y agua. Y dice el versículo 16: no puedo volver contigo, le dijo al profeta, un profeta al otro profeta. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Versículo 17 dice: porque vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que te fuiste. Y fíjese el versículo 18. Así como el enemigo le dijo a Eva o a Java, le torció una verdad. Fíjese lo que dice aquí el enemigo. Dice: y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. ¿Quién dijimos que era el padre de la mentira? Entonces no podemos decir que Dios le dio esa palabra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dice que le estaba mintiendo. Le dijo: un ángel me dijo. ¿Se acuerda que dice Pablo que es un ángel, se viste como ángel de luz? Aunque hubiera sido un ángel de verdad, amados, si iba en contra de la palabra que Dios dijo inicialmente, hay algo que choca. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba orando y que escuchó la voz del cielo y le dijo no? A mí me sigue impactando la decisión de Pedro porque estaba orando, era un hombre de oración. Era un hombre que caminó con el Señor. Y dice la escritura que cuando escuchó que le dijo prácticamente: rompe Levítico 11, lo de la comida, come lo que quieras, él dijo: no. Será una voz del cielo, no sé quién sea, pero hay algo que no entiendo. Sí escucho, yo sé que es Dios, dice, porque lo estuvo meditando. No, él no lo desechó ni lo reprendió. Él dice que no entendía porque él sabía que la palabra de Dios no puede ir en contra de su palabra. Y él dijo: sí, yo conozco esa voz, yo sé quién es, hay paz, yo conozco su voz, él caminó con él. Pero dijo: no, hay algo que tengo que pensar algo. 3 veces sucedió. Y fue cuando el Señor le reveló que no se trataba de que rompiera su palabra. La escritura dice que él no se puede negar a él mismo, él no puede ir contra sí mismo. Y entonces Pedro entendió que no se trataba de comer cosas inmundas, sino dice, creo que es Hechos 10 y 11,
dice que él entendió que su regla judía, como judía, de no estar con gentiles, que inclusive va en contra de la Torá, tenía que romperla. Le dijo: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Y el Señor le da la indicación clara, y es cuando él entiende la palabra de Dios que le dijo. Él ni siquiera tenía que mencionarle el mandato. Él sabe que estaba la escritura en la Torá, que no podía comer lo que no podía comer, y no tuvo que titubear para decir sí o no. Él dijo no. Y entonces este profeta le dice: un ángel me dijo a mí, y lo que te dijo que no hicieras, a mí me dijo que sí lo hicieras. ¿Se acuerdan que decía Pablo que aunque le llegaran cartas a la gente que fueran de él, que aunque llegara ángeles inclusive, lo que sea, no les creyeran? Y ahorita tenemos doctrinas basadas en cartas de él, haciendo lo que él dijo que no hicieran, rompiendo lo que él pidió que no rompieran. Yo creo que nos daría unas cachetadas, ¿verdad?, si viera lo que están torciendo con sus cartas. Él dijo: si es un evangelio distinto al que recibieron y que recibimos del Mesías, no es de nosotros. Está fuerte. Y fíjese lo que pasa en el versículo 10. Regresamos, perdón, en el 18. Le dice: y el otro respondió: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Dijimos que es el enemigo. Versículo 19 dice: entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Lo que le dijo el Señor directamente al profeta que no hiciera, lo acabó haciendo porque le dijeron que Dios le dijo a otra persona. Hay un ministerio, ¿se acuerda, pastor?, que dice que Dios dijo que ahora todos podemos comer y que de todo lo que te invitaren, hasta hace una voz así: de todo lo que te invitaren, come. Y dicen: ni modo que vas a pelear contra Dios. Si Él dice que ya todo es limpio y que de todo lo que te invitaren a comer, que de todo lo que hay en la carnicería comas. O sea, Dios está en contra de sí mismo. Él cambia, es lo que dice la Escritura. Pero sin en cambio tenemos doctrinas y versículos, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero si la palabra de Dios va en contra de su misma palabra, inclusive este no es un mandato, esto no estaba en la Escritura. El profeta se lo dijo directamente al profeta, pero para él, fíjese cómo ahorita le va a contar como un mitzvot, es lo que dice la Escritura, se lo contó como un mandamiento para él. Versículo 20 dice: y cuando ellos estaban en la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Fíjense, el profeta que mintió recibió una palabra del Señor ahora sí. Y dijo, y le gritó al hombre de Dios que vino de Judá y le dijo: así dice el Señor. Ahora sí era el Señor hablando: porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que te dijo: no comerás pan y beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Por cuanto rompiste mi mandamiento que te di y mi palabra que te di, hay una consecuencia. Y lo que más me impacta es cómo ahora sí el profeta que mintió recibió la palabra del Señor para castigar al profeta que desobedeció. Es impresionante cómo podemos fácilmente dejarnos llevar por una mentira. ¿Se acuerdan qué es la estrategia del enemigo número 1? ¿Cuál es el propósito de la mentira? Para que usted, ¿qué? Dijimos, desobedezca. No hay otro propósito del enemigo sino el propósito que usted sea desobediente, que vaya en contra del mandamiento que Dios dijo inicialmente. Cuando yo tenía los boletos en la mano, prácticamente estaba a punto de irme y darle la espalda a las palabras que Dios me dijo y que nos sostuvo muchos meses. Y hubiera sido una vergüenza regresarme y decir que el pastor me hubiera llamado y decir: aquí está la carta que te aceptaron la visa. Yo ya no le hubiera respondido al pastor, me hubiera dado mucha vergüenza.
Pero por misericordia de Dios que nos detuvo, nos mantuvimos ahí, y lo que parecía venir de Dios, lo que parecía un consejo sabio que venía hasta con palabras y con versículos, y Dios me hace sentir, y Dios me dijo, y tanta cosa me llenaron, que empecé a dudar de lo que Dios me había traído aquí, que empecé a dudar que Dios había dicho que Él me había traído a este lugar. Y su propósito en mi vida, dudo mucho que hubiera continuado, ya no hubiera seguido en esto. Y el Señor hubiera levantado a otro que estaba, porque déjeme decirle que yo no era el que tenía que estar aquí, yo sé, y esto es algo personal, tal vez no lo puedo hablar, pero había alguien antes que yo. Y yo sé que él tenía que estar aquí porque él recibió palabras años antes que yo. Le dijo que iba a estar en un lugar, todo coincidía perfectamente, pero él le dio la espalda a las cosas por escuchar cosas que parecían espirituales. Un sueño que tuvo y dijo, no, Dios me hizo sentir. Y a mí me asombró tanto que le dio la espalda. El propósito del enemigo es la desobediencia, y la estrategia en este caso del profeta es que le hizo creer que Dios había cambiado de parecer. Con Adán y Jabal les hizo creer que Dios no dijo la verdad, pero en este cambió su estrategia y dijo, Dios como que cambió de parecer. Te dije que sí, pero ahorita me dijo a mí que no. Te había dicho que no a ti, pero ahorita Dios dice que sí. Entonces pareciera que Dios cambia. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que Él no cambia. Nos dijo Yeshua, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una yud van a pasar de la Torah. Hasta que pase cielo y tierra. Y muchas veces preguntamos nosotros, ¿vivimos en el mismo cielo y la misma tierra? Sí, vivimos. ¿Y entonces la palabra de Dios ya cambió? Es claro, ¿verdad? Dice Salmo 119, 152, desde hace un tiempo he sabido de tus testimonios que para siempre los has fundado. Dice que su palabra es eterna. Él no cambia. Un caso que me recuerda mucho esto es cuando Saúl rompió el mandamiento del Señor y hizo algo que él no tenía que hacer. Y la misma palabra que recibe el profeta, el Señor se la dice a través de Samuel y le dice, por cuanto desobedeciste el mandato del Señor, yo te he desechado como rey. Son consecuencias fuertes, amado, la desobediencia. Pero cuando Dios tiene un propósito en su vida, y aun aunque usted no reciba una palabra profética, amado, usted no tiene que recibir algo del cielo, algo sobrenatural. Tiene la palabra profética más segura en sus manos, la escritura del Señor. Tiene su palabra. Pues ahí le dice qué hacer y qué no hacer. Aunque en el libro de Josué ya no está incluido en la Torah, se tiene que considerar como su palabra. Y él dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de esos mismos leyes que le di a Moisés. De esa Torah que le di a Moisés, estúdiala de mañana y de noche, háblala en el camino, todo. Y Josué no tuvo que decir, bueno, no, es que no está escrito, porque hay mucha gente que ya le busca el pretexto, no, es que no está escrito. Es que esto, es que lo otro, y empezamos a querer buscar la estrategia del enemigo de poner la escritura en contra de la escritura. ¿En qué momento las cartas de un hombre con revelación, de un fariseo, de un rabino, vienen a contradecir la palabra del Señor, amado? No tiene sentido. Sin en cambio son cosas que uno crece y le meten desde el principio la mentira y la mentira y la mentira. De que Dios dijo sí en el Antiguo Testamento, sí era para Israel, sí eso es para alguien más. Pero yo soy la iglesia, yo soy de Cristo. Pero Pablo me dice, Pablo ya dijo. Y para eso no se usa la escritura, amado. No se puede agarrar una parte de una escritura para querer atacar la otra. No, esa no es la palabra de Dios. No puede ir en contra. Pero vamos a ver cuál es el verdadero uso que se tiene que dar a la escritura.
¿Cómo se tiene que enfrentar esto? Y para eso vino Yeshua, para enseñarnos. En Mateo 4:1. Esta es la estrategia en la que hemos caído hoy en día. Ese mismo enemigo que le quiere hacer desobedecer ahora tiene una nueva frase, la cual ya se metió en las doctrinas, la que ya se metió en muchas religiones, se metió en los institutos. Ya creo que el enemigo ya ni siquiera tiene que trabajar, porque ya trabaja solo su idea. Estamos hablando de la tentación de Yeshua y dice versículo 1, ahí estamos, dice: entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahí parece no haber nada extraño. Él le dice algo cierto, le dice: si eres el hijo de Dios, haz esto. No suena muy complicado, pero él dice, el Señor, que Yeshua que contestó y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como el enemigo ve que no le resultó, viene por su segundo round y usa una nueva estrategia. Con Eva nos hizo creer que Dios no dijo la verdad. Con el profeta nos hace creer que Dios cambió de parecer. Pero aquí viene una nueva estrategia, y es la que usted tiene que tener cuidado cuando lee su Biblia, amado. Porque esta estrategia es el escrito está. Cuando usted tiene la escritura y se protege con la escritura, con la espada, el enemigo va a usar la misma espada para poderle hacer soltarla. ¿Y qué le dijo el enemigo? Fíjese el versículo 5, dice: entonces el enemigo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate pues. ¿Pues qué? Si estamos ahí, ¿no? Vamos a regresarnos al 5, es lo que no estamos leyendo, el 5. Pináculo del templo, y después, y le dijo: si eres hijo, sí, cierto, disculpen, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Ya no es Dios cambió de parecer, ya no es Dios no te dijo la verdad, sino ahora le dijo Dios, el Señor dijo: escrito está. Y esta es la estrategia más peligrosa, porque es la que estamos viviendo hoy en día, amados. El escrito está. Escrito está, Pablo dijo en Romanos. Cuando usted lee, amado, una explicación de una persona que le da la doctrina de la gracia sobre la ley, sobre que Cristo abolió la ley, usted va a leer Pablo, Romanos, Gálatas, Romanos, Corintios, Romanos. Y yo siempre le digo a la gente: ¿y qué hay del Antiguo Testamento? ¿Dónde están las profecías de Yeshua acabando con la ley? ¿Dónde está donde se dice que es maldición? No, pero que Pablo dice. Pablo dijo, Romanos, Gálatas, todo esto. Yo siempre me pregunto, ¿somos, como nos decimos, cristianos? ¿Seguimos a Cristo o somos seguidores de Pablo? Y conste que digo que Pablo no está mal, amado, pero si las palabras de Pablo las usamos para ir en contra de inclusive del Mesías, creo que hay algo que no está checando, amado. Porque le he puesto el reto a gente cuando dice eso: ni siquiera tengo que hablar de Pablo. Le digo: junta todas las palabras que dijo Yeshua o Jesús sobre la ley y síguelas. Ni siquiera te metas en Pablo, porque Pablo, ¿qué dijo? Imítenlo a él, síganlo a él. Yo lo sigo a él, dijo Pablo, yo lo estoy siguiendo a él. Entonces, si él está siguiendo al Mesías, que me digan que él está diciendo ciertas cosas en contra, como que entonces no me checa. Y muchas veces nos importa nada lo que Yeshua dijo sobre la escritura para poner encima lo que dijo o lo que creemos que dijo Pablo. Escrito está. Y el enemigo nos metió ese escrito está, escrito está, escrito está. La ley es de los gentiles, que ni siquiera está de Israel. Dice que no, eso es de Israel y nosotros somos gentiles, y que Israel es uno y la iglesia es otra. ¿Y dónde dice eso? Pero ya nos metieron un escrito está que ni siquiera tenemos el tiempo de verificar.
Pero cuando usted entonces usa y se ve en contra de esa arma del enemigo, el escrito está. Fíjese qué peligroso. Yo creo que en el huerto no lo pudo utilizar porque no había nada escrito todavía, sino nada más había escuchado que el Señor había hablado. Y vino a torcer las indicaciones del Señor. Y con el profeta le tuvo que inventar algo. Y fíjese que él lo escuchó directamente. Cuando el profeta lo habló al rey, le dijo, el Señor me dijo esto, y entonces el enemigo escuchó, si él le dijo eso, yo le voy a decir que él dijo lo contrario. Y ahora el enemigo tiene que nada más, él conoce la escritura, amado, y seguramente se la conoce mejor que usted y que yo, y hasta en el idioma original. Pero no tiene la revelación, no tiene el entendimiento y la aprovecha con nosotros para los que no estamos leyendo ni entendiendo. Y le dice a Yeshua, escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Yeshua le dijo, esta es la respuesta que me encanta de Yeshua. Vea el versículo 7 conmigo. Y Yeshua le dijo, también escrito está. También escrito está. Y eso es cómo se usa la escritura, amado. Cuando una persona utiliza un versículo para crear una doctrina, tenemos un problema porque ahí vemos cómo se afecta, amado. Yo me ponía a pensar y estaba estudiando. Y no nada más es la ley con la gracia, con la Torá sobre la que dicen que está abolida. Todos los temas, amado, como se creó una doctrina nada más en el Nuevo Testamento, carece de la profundidad. La gracia, la salvación, la prosperidad. Cada tema cuando usted pone en balanza y abre el Antiguo Testamento se va a complementar de una manera que le cambia el sentido. Se va a completar y se va a complementar y ahora toda la escritura va a estar en armonía. El arrepentimiento. Pero por eso Yeshua nos enseña el ejemplo correcto para poder pelear esa batalla. Y él dice, también escrito está. Y él conoce, él fue el que dictó esa palabra, él sabía todo lo que decía. Y él sabe que no se puede utilizar una parte para ir en contra de la otra. Esa estrategia del enemigo para poder que usted desobedezca, porque si Yeshua se hubiera quedado ahí se hubiera atorado y hubiera dicho, sí es cierto, pues está escrito, los ángeles, ahí dice, está escrito. Pero que él respondió, dijo, no, porque también está escrito, también está escrito. Se da cuenta de cómo ha evolucionado la estrategia del enemigo, de nada más vimos y pensamos que primero había dicho que no había dicho la verdad en el huerto, con el profeta dijo que había cambiado de parecer. Pero aquí esta estrategia tan peligrosa del escrito está. Cuando usted tiene una doctrina, amado, y evalúe todo lo que usted ha creído, yo tuve que hacer esto y sigo haciéndolo, tengo que desarmar lo que tenía construido. Y el Señor me habló, fíjese ahorita que lo pienso, Dios me dijo que me iba a destruir y que iba a volver a comenzar algo nuevo, y yo lo pensé que era de otro, se refería a otra cosa, pero ahorita entiendo que también se refiere a esto. Todo lo que tenía tuve que quitar todas las piezas y a veces le digo al pastor, ¿esto cómo funciona? Porque tengo que volver a armar las piezas poco a poco y construir poco a poquito. Yo llegué con una teología tan cristiana y tantas cosas que vi, amado, hasta con mi esposa chocaba en muchas cosas allá en México. No me lo decía, pero había cosas que de plano digo, wow, no, esto no puedo creer que lo haya creído. Porque me llegaron con el escrito está, el escrito está, el escrito está. Pero cuando usted tenga una escritura, amado, una doctrina, una idea que va en contra de otra parte de la escritura, si Dios dice no hagas esto, pero alguien le dice, Dios dijo también esto, ¿sabes qué? Hay que evaluarlo. Por eso es que la Biblia se lee del principio a fin, para que no venga con el fin a querer modificar el principio. Si usted ve la película, si a los chicos que les gustan las películas o cualquier cosa, si ve la última, va a sacar conclusiones erróneas de la primera, y cuando ve la primera va a decir, ay, no sabía qué había pasado, no entendía esto. Y es tan gracioso porque como cristianos lo primero que le mandamos a leer a la gente es Juan.
O sea, bríncate todo esto que es el principio de las instrucciones y vete de donde está esto. Y sí, tal vez podría ir de la mano, pero eso no pasa generalmente, se saltan. Y a veces nos hacemos eruditos de la última, bueno, eruditos entre comillas, sabiendo mucho de lo último, pero todo lo que sabemos de lo último va en contra de lo primero. Anula lo primero. Y ese es el peligro, amado, cuando no estamos leyendo todo, como Yeshua nos enseñó. El enemigo le dijo, escrito está, pero él dijo no. Y sacó el otro espadazo y le dijo, escrito está también. Esa es el arma del enemigo. Y esta estrategia yo la puse nuevamente. El propósito era la desobediencia, que el Cordero de Dios estuviera manchado y de nada se hubiera servido en el principio. Pero su estrategia fue la más complicada para mí y delicada, que es usar la palabra de Dios en contra de la misma palabra de Dios. Aquí yo escribí una frase que quiero que se memorice y es: la Biblia no se usa para desobedecer otra parte de la Biblia. Yo no puedo usar un versículo para desobedecer otro. Cuando usted entiende eso y evalúa sus doctrinas, se da cuenta que hay cosas que no le checan y que no van. Entonces hay que descartar. Sin temor, amado, es la palabra del Señor. Sosténganse en su palabra, no en alguna explicación que le dieron. El enemigo busca meterle miedo, amado, y eso me ha pasado con gente que dice, no, pero ten cuidado porque es tal persona. Y qué bueno, pero uno dice, es la palabra de Dios. ¿A quién le voy a temer más? ¿Al Señor con sus instrucciones o al que quiere torcer la escritura? No. Y el Señor da el respaldo porque es su palabra, amado. Sosténgase en ella. Escudriñela. Le dijo a Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, no te apartes. Y como cristianos nosotros yo creía que yo no me aparto y yo soy bíblico, yo soy cristiano y yo obedezco. Y ya cuando uno lee las indicaciones, no, pero es que esto era para ellos. No, es que yo no soy de esto, yo soy la iglesia. Y entonces, ¿qué tanto dijimos que íbamos a obedecer? ¿O qué tanto alarde hicimos de decir, yo obedezco, yo voy a hacer esto? Se quedó en palabras, hermano, y con una misma parte de la escritura vinimos y anulamos la otra. Evalúe lo que usted ha aprendido. Me gusta lo que dice Pablo en Efesios 6:13. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y haciéndolo hecho todo estar firmes. Fíjense para qué es esta armadura. Para que puedan resistir. Y si usted va a resistir es porque viene un ataque o viene algo que lo va a querer hacer caer. Pero Pablo nos dice, usen toda la armadura. Y en cuanto a la espada del Espíritu, dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Yeshua nos enseñó cómo se usa esa palabra. Que cuando una parte de la palabra viene, otra viene, tomo la espada y la utilizo correctamente y digo, escrito está. Pero no nada más como no es un spell, se me fue el español, un hechizo de decir, lo leo y pasa algo. No, amado, es la palabra de Dios, la cual se vive, la cual camina. Y lo que usted tiene que entender que el Creador le dio esa palabra. ¿Cuántas doctrinas hay en la Escritura que van en contra de la misma palabra de Dios, amado? Llaman maldición a lo que Dios dice que es libertad. Yo tuve que, generalmente me quedaba callado, pero cuando vi que en un ministerio le estaban diciendo que que la maldición de la ley y que eso es maldición y que, amado, algo que nunca había experimentado se encendió en mí y fue como ese enojo de decir, ¿por qué llaman? O sea, qué delicado llamar así a la palabra del Señor. Jesús contra el Padre, Yeshua contra el Padre. Ahora resulta que Él vino a anular lo que hizo el Padre.
Ahora, y peor aún, doctrinas de Pablo contra todo lo que dijo Yeshua. Si usted es seguidor del Mesías, siga y lea lo que él dijo de la ley. Escudriñelo, júntelo y vea todo lo que él dijo y no le va a coincidir con muchas cosas. Como le dije, hay gente que ya debería ser llamada Paulina, pero fuera de contexto, porque ya no son cristianos, ya son paulinos y Pablo dijo, Pablo dijo. Y en ningún momento menciona lo que Yeshua dijo. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos saben que su palabra es luz? Y dice en Efesios 5:13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. A la luz de la Escritura, amado, por eso es importante leerla y entenderla, para que usted pueda analizar y que se evidencie todo con la luz. Que lámpara sea a sus pies su palabra realmente. Para terminar, quiero leer esta parte con ustedes. Dice Proverbios 6:20 al 23. Si lo pueden poner ahí, Proverbios 6:20 al 23. Proverbios 6 del 20 al 23. Vamos a empezar. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. Memorícese ese, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. ¿Cuántos quieren caminar en luz? ¿Cuántos quieren caminar en la instrucción del Señor? Verdaderamente. Entonces la única manera de caminar en esa instrucción es conocer lo que el Padre dijo. Entonces usted tiene un reto, amado, de estar escudriñando la Escritura para decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que es un proceso difícil y personalmente lo he vivido. Simplemente con la lámpara, ¿cuántas doctrinas no hay de que la lámpara del Espíritu es la unción y que usted está ungido y las vírgenes con su lámpara? Y a mí me han dicho que tengo que estar, yo me creía que eso que tenía que estar, y sí es cierto, hay que estar orando, claro, pero hacen la unción como algo extraño, algo diferente, algo que no va en la Escritura. Cuando el Señor nos habla en toda la Biblia de lo que es la lámpara, que es su Escritura. Pero pequeñas cosas así es que uno tiene que ir avanzando y limpiándose con el agua de vida. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Cada vez que hablo con una persona y le doy una especie de versículos para intentar cambiar su perspectiva, yo les digo que el Señor te abra los ojos como le pasó a los discípulos camino a Emaús. Dice que entonces el Señor les abrió los ojos para que pudieran entender lo escrito de Yeshua en la Torá, en los profetas y especifica también en los salmos. Entonces cuando usted reciba algo, amado, que el Señor le esté dando, recíbalo. Pero pida, Señor, abre mi entendimiento y que yo pueda entender lo escrito de Yeshua en la Torá, en los profetas y en los salmos. Que tú abras el entendimiento. Y es lo que vamos a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un tesoro para nosotros. Gracias porque tú has tenido interés en guiarnos, Señor, con instrucciones. Esta palabra es hermosa, Señor, y como hijos estamos agradecidos de que tú nos guardes, Señor, de que tú nos digas por dónde caminar y dónde no. Perdónanos, Señor, porque a veces somos desobedientes como hijos y no escuchamos lo que tú has dicho. No obedecemos, Señor, y buscamos excusas, Señor.
A veces hacemos caso al enemigo, Señor, que Él es el mentiroso y que quiere torcer tu palabra que tú has dado a nosotros. Ayúdanos a poder escucharte a ti, a poder entender lo que tú has hablado, Señor. El enemigo nos va a guiar a confusión y es el padre de mentira, pero dice que tu Espíritu Santo, tu Ruach, nos va a guiar a toda verdad. Guíanos a toda verdad, Señor, en estos tiempos. Guíanos, Señor, a poder entender en tu Escritura. Tú eres nuestro Maestro. Tú nos recordarías todo lo que Yeshua dijo, Señor. Que eso podamos experimentarlo, Señor, y que nuestros ojos, Señor, sean abiertos ante la luz. Y lo que antes estaba oculto ahora pueda ser revelación. Que lo que antes era confuso, Señor, podamos caminar. Y que experimentemos eso que recibieron tus discípulos. Que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y entendamos tus escrituras. Danos un corazón, Señor, que desee tu instrucción. Y que podamos caminar en tus mandamientos. En el nombre de Yeshua te damos gracias y damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.